Bueno, primero que todo, buenos días para todos. En esta ocasión se plantea un ejercicio donde se necesitan calcular el capital de promedio ponderado, el ROA o rentabilidad operacional y los diferentes tipos de apalancamiento. En este primer ejercicio, como podemos ver, nos dan unos datos adquiridos por la empresa, unos préstamos, perdón, como Comeva, Da Vivienda Bancolombia, una parte de proveedores y una parte del capital o el patrimonio. También nos dan a conocer las tasas efectivas anuales para cada préstamo y por cada concepto que tiene la empresa, y nos dan un dato muy importante que es la utilidad de impuestos la utilidad neta, perdón, antes de impuestos e intereses, que son 72.400.000 pesos. Como podemos observar, primero nos piden calcular el costo de capital de promedio ponderado de los activos. ¿Cómo podemos calcular ese costo? Para conocer el valor de los activos debemos sumar todas las obligaciones adquiridas más el patrimonio, que en este caso serían los préstamos, que suman 37 millones, 12 millones, 24 millones, los proveedores de 22 millones y el patrimonio capital, que son 135 millones de pesos, para que nos den un total de fuente capital de 230 millones de pesos. Ahora, ¿cómo procedemos a calcular la ponderación o el porcentaje de participación por cada concepto sobre el total de capital? Se toma el total de la fuente capital, se toma el préstamo de cada entidad sobre la fuente total de capital. Por ejemplo, para la vivienda nos da que la participación fue del 5.22%. Ese es el resultado de dividir 12 millones, o sea, la obligación o deuda, sobre el total de la fuente del capital, que son 230 millones. Como ya poseemos la tasa efectiva anual que nos dieron en la tabla anterior, y pues la coloqué ahí para tener información de cada préstamo, podemos proceder a realizar el cálculo del costo del capital de promedio ponderado, que será la multiplicación de la ponderación o participación sobre la tasa efectiva anual por cada préstamo o por cada ítem. Por ejemplo, en el préstamo de Comeva tenemos que la ponderación es del 16,09% y lo multiplicamos por la tasa efectiva anual, que es el 25%, dándonos como resultado un 4,02% de costo ponderado. Después de calcular cada ítem individualmente, podemos decir que el costo de capital de promedio ponderado total es de 25,35%. Ahora, nos piden calcular la rentabilidad operacional del activo. La fórmula es utilidad operacional antes de impuesto sobre el total de los activos, que en este caso serían los 72 millones que nos dieron como dato, 72.400.000 que nos dieron de dato de principio, dividido en 230 millones, lo cual nos arrojará una rentabilidad operacional del 31,48%. En el punto C nos piden analizar los resultados obtenidos tanto de la rentabilidad operacional como el costo promedio ponderado. ¿Qué podemos decir de eso? Que para el ente económico tenga un funcionamiento anual se debe tomar el 26,35% de los activos de la empresa, y la rentabilidad operacional sobre el ejercicio nos deja un total del 31,48%. Esto es favorable para el ente económico, ya que es mayor que el costo promedio ponderado, lo que quiere decir que la empresa obtiene una rentabilidad o una utilidad del 5,13% al final de todas las obligaciones obtenidas por el ente económico. Para el segundo punto, nos dictan un ejercicio con volúmenes de venta, precios unitarios, costos variables unitarios, costos de producción, gastos de administración y ventas, cambios en ventas, gastos financieros
impuestos y un número de acciones. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Nos piden primero calcular el apalancamiento operativo. ¿Cómo calculamos el apalancamiento operativo? Nos debemos basar en la información donde nos dicen que el volumen de ventas es de 5.000 y tiene un cambio del 25% en ventas. Esto quiere decir que a los 5.000 se le saca el 25% y tenemos un cambio operacional del 1.250 unidades. Entonces, en una parte cogemos las 1.200 unidades y se las restamos, dándonos 3.750, y en la otra parte se las sumamos, dándonos 6.250 unidades. Ahora se procede a calcular el ingreso de ventas, que son las unidades por el precio de venta unitario. Vamos a tomar siempre la primera columna, pues para tratar de no confundirnos con la explicación. El precio de venta unitario es de 210.000 que nos dieron en los datos iniciales, y se multiplica por 3.750, dándonos ingresos por venta de 787.500.000 pesos. Para calcular el costo variable unitario se toma las unidades, que son las 3.750, y se multiplica por los 180.000 que nos dieron al principio, dándonos un resultado de 675 millones. Luego tenemos que los costos fijos de producción son 35 millones, que no varían en ninguna columna, por algo se llaman costos fijos. Lo mismo sucede con los gastos administrativos y de ventas, que son 21.400.000. Ahora, como tenemos el EBIT o las utilidades antes de intereses o impuestos, se toman los ingresos por ventas, los 787 millones que con 500.000, y se le va a restar todo lo que son gastos y costos de la empresa, dándonos un total de 56.100.000 pesos. Esa es la utilidad. Para calcular el EBIT simplemente tomamos la diferencia en las ventas normales, que son las 5.000, la utilidad en las ventas en las unidades, y se le resta algún cambio porcentual, puede ser del más 25% en cambio de ventas o menos el 25% en cambio de ventas. Vamos a, por ejemplo, a tomar la diferencia con el cambio de 6.250 ventas. Entonces tomamos que la utilidad en ventas antes de intereses, es de 93.600.000 pesos, 93.600.000 pesos, y le restamos los 131.100.000 pesos que nos dio, pues que las ventas aumentan un 25%. Eso nos da una diferencia de 37.500.000 o utilidades. Para calcular el EBIT simplemente cogemos los 37 millones y se divide en los 93.600.000 que tenemos de utilidad antes de intereses e impuestos sobre las ventas principalmente pactadas. Eso nos da un porcentaje del 40,06%. Ahora vamos a calcular el apalancamiento operativo. La fórmula para calcular el apalancamiento operativo es cambio porcentual en EBIT o utilidades antes de intereses e impuestos sobre el cambio porcentual de las ventas. El cambio porcentual en la cédula tenemos del ejercicio anterior, del procedimiento anterior, que nos dio 40,06% sobre el 25% que fue el cambio que nos dieron de datos principales en ventas. Eso nos da un apalancamiento operativo de 1,60, lo que significa que a partir del punto de referencia, en este caso serían las 5.000 unidades, tendríamos un aumento o una disminución porcentual en utilidades antes de impuestos de 1,60. Bueno, ahora vamos a calcular el apalancamiento financiero,
que para comenzarlo a hacer era necesario tener los diferentes niveles de débito por cada cambio de ventas. Entonces tomamos los EBITs o la utilidad antes de intereses e impuestos de cada porcentaje más el 25 menos el 25% y procedemos a realizar el mismo procedimiento ingresando los gastos financieros. Por ejemplo, tomamos la columna 1, son 24.600.000, obteniendo una utilidad neta antes de impuestos de 31.500.000. ¿De dónde salieron los 31.500.000? De restar los 56.100.000 menos los gastos financieros, que son 24.600.000. Ahora nos dice el ejercicio que pagamos en impuestos el 34% sobre la utilidad neta antes de impuestos. Entonces, a los 31.500.000 se le saca el 34%, dándonos 11.025.000 por 11.025.000. Y la utilidad neta después de impuestos sería un total de 24.475.000 pesos. El porcentaje de las EPS, o se puede decir ganancias por acciones, que es lo que significa esa EPS, se obtiene de la diferencia neta después de impuestos con algunas del cambio porcentual de ventas. Por ejemplo, en el caso de porcentual, vamos a cogemos los 45.540.000 pesos, se le restan los 70.290.000 pesos y nos da una diferencia de 24.750.000 pesos. Esos 24 millones los dividimos en 45.540.000 pesos, dándonos como resultado un 54,35% de ganancias por acciones. En los primeros datos nos daban unas acciones que eran 2.300 acciones. Este dato nos sirve para mirar cuánto ganamos por cada acción dependiendo del cambio porcentual de ventas, donde se tomaría el número de acciones, que son las 2.300, y se divide en la utilidad neta después de impuestos. En la primera sería las 2.300 acciones sobre 24.475.000 pesos, dándonos una ganancia de 8.902 pesos por cada acción. Ahora procedemos a calcular el apalancamiento financiero. Su fórmula es cambio porcentual en las EPS o ganancias por acciones sobre las EBIT, que es la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces nos daría un total de 54,35%, que es el EBIT, dividido en el 40,06%, que nos da un total de 1,36% de apalancamiento financiero. En otras palabras, se dice que por cada punto porcentual que aumente o disminuya la EBIT sobre el punto de referencia, habrá un aumento o disminución porcentual del EPS del 1,36%. Para calcular el apalancamiento total, la fórmula es cambio porcentual en EPS o ganancias por acciones dividido en cambio porcentual de ventas. En este caso sería 54,35% sobre el cambio porcentual de ventas, que fue el de 25%, lo cual nos da como resultado el apalancamiento total de 2,17%. Esto quiere decir que según los costos y gastos de la empresa, por cada punto que aumente en las ventas, la APS aumentarían 2,17 puntos. Ahora, en el punto B, nos piden que calculemos la utilidad operacional y la SUPA, o lo que son las ganancias por acciones, si las ventas aumentan en un 30 o disminuyen en un 30%. Es volver a calcular a los apalancamientos operativos,
como se hizo en el ejercicio anterior. Entonces vamos a tomar que por ejemplo sacamos el 30% de las 5000 unidades, eso nos da 1500. A un lado la restamos, al otro lado sumamos. En el lado que la restamos nos dan 3500 unidades, en el lado que la sumamos nos da 6500 unidades. ¿Qué debemos hacer? Entonces, como se dijo anteriormente, las 3500 unidades se multiplican por 210.000 pesos, que nos da el ingreso por ventas, que en este caso serían 735 millones. El costo variable unitario, ¿cómo se calcula? Las 3500 unidades se multiplican por los 180.000 pesos de costo variable unitario, dándonos un total de 630 millones. Los costos fijos de producción y los gastos fijos de administración y ventas no varían, entonces por ende se toman los 35 millones y los 21 millones 400. Para calcularlas, para tener la utilidad antes de intereses e impuestos, pues tomamos el ingreso por ventas y le restamos los costos y los gastos adquiridos por las empresas, dándonos un total o un neto de 48 millones 600 para la primera columna. Para la segunda columna nos da 93 millones 600 y para la tercera columna nos da 138 millones 600 mil pesos. Ahora, ¿cómo se calcula el porcentaje de ley? Pues se toma la diferencia de utilidad antes de intereses e impuestos. En este caso vamos a tomar los 93 millones 600, le restamos los 48 millones 600 y nos da un EBIT de 45 millones de pesos, o una diferencia entre las dos de 45 millones de pesos. Para calcular ese porcentaje, pues cogamos los 45 millones y los dividimos en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las ventas bases, que son las 5000. En este caso serían 93 millones 600, dándonos un porcentaje del 48,08%. Luego procedemos a calcular el apalancamiento operativo, que como se sabe es el cambio porcentual en EBIT sobre el porcentual de ventas. O sea, cogemos el 48,08% y lo dividimos en el cambio porcentual de ventas, que en este caso nos dijéramos que lo calculáramos en el 30%, no en el 25%, sino el 30%. Eso nos da como resultado 1.60% de apalancamiento operativo, lo cual significa que las ventas a partir de este punto de referencia, que son las 5000 unidades, tendrán un aumento o una disminución porcentual de la EBIT de 1,60. O en otras palabras, significa que si las ventas aumentan o disminuyen un 30%, los EBIT lo harán en el 30% por 1.60, dando el porcentaje 48,08%. Ahora, para proceder a calcular el apalancamiento financiero, se toma otra vez los resultados del ejercicio anterior, calculando los impuestos, que son los mismos, el 34%, y obteniendo una utilidad neta después de impuestos. Como se explicó en la primera parte, los gastos financieros no varían. La utilidad neta antes de impuestos, pues se coge los 48 millones 600 y se le restan los 24 millones 600, dando un total de 24 millones. A esos 24 millones se le saca el 34%, que son los impuestos, que da un total de 8 millones 400. Me refiero a la primera columna, dando una utilidad neta después de impuestos del 15 millones 600%. 15 millones 600, perdón. Para calcular la EPS, pues se toma la diferencia de 45 millones 540 mil, que es la base, se le suma o se le resta ya sea a los 75 millones 240 mil o a los 15 millones 600, dándose una diferencia de 29 millones 700. Esto equivale en porcentaje como se recogen los 29 millones 700 y se divide en 45 millones 540 mil pesos, dándose un porcentaje de 65.22% en ganancias por acciones. ¿Cómo se sabe cuánto gana cada acción? Pues dependiendo del porcentaje de variación de ventas. Se toma la acción, que son las 2300 acciones, y estas se divide en la utilidad neta después de impuestos de cada ítem. Entonces, cogamos por ejemplo
2.300 dividido en 15.600.000 nos da un total de 6.782 pesos con 61 centavos por cada acción. Eso en la parte de porcentaje en ventas menos el 30%. En la base nos da 19.000 pesos con 800 de ganancia, y en la base de cambio porcentual en aumento del 30% sobre la base nos da 32.713 pesos. Ahora sí podemos proceder a calcular el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero, que es el cambio porcentual en EPS sobre el cambio porcentual en las EBIT. Entonces tenemos que las EPS tuvieron un cambio de 65.22% y el cambio porcentual en EBIT fue de 48.08%, dándonos un punto 1,36% de apalancamiento financiero. Ahora, pues para calcular el apalancamiento operativo, para el apalancamiento total, la fórmula es cambio porcentual en EPS ganancias por acciones dividido en cambio porcentual de ventas. En este caso serían 65,22% sobre el cambio porcentual de ventas, que fue el 30%, lo cual nos da como resultado un apalancamiento total del 2,17%. Si ustedes se dan cuenta, estos cambios del porcentaje de ventas, los apalancamientos nos dan el mismo resultado que con el 25% de cambio en ventas en el ejercicio anterior. Entonces aquí hacemos una pequeña comparación en el impacto que tuvo ese cambio de porcentaje en las utilidades de ganancias por acciones, ¿no? Entonces, como dice, con utilidad, con cambio operacional de ventas del 25%, tuvimos una utilidad de 10.760 pesos, y por las EPS de 12.903, dándonos una variación de 2.152 pesos. ¿Qué quiere decir, o se puede concluir, que no importa los cambios de volúmenes de ventas, ya que el grado de apalancamiento está dado por el costo y los gastos de la empresa? Y igual a todos agradezco su atención, espero les hubiera gustado el video y hasta una próxima oportunidad.